Bueno, pues si os parece, yo creo que ya hemos dado 5 minutos de cortesía para que se vaya conectando gente. Bueno, pues si se van incorporando no pasa nada. Espero no alargarme mucho en esta presentación. Es una presentación que trata de poner en contexto y de presentar una de las 3 menciones que tenéis los alumnos del grado en biología. Entiendo que los que estáis aquí, pues estaréis todos en tercero. Espero que lo terminéis todos de la mejor manera posible, que no queden asignaturas despistadas por ahí. Pero bueno, no podría empezar de otra manera, sino bueno, pues deseando que todos estéis sanos, que vuestros familiares también, en esta situación bueno, pues tan dramática que hemos vivido y que desgraciadamente todavía seguimos viviendo. Bueno, antes de comenzar con lo que es la presentación, un par de comentarios técnicos y luego presento a el resto de profesores que tengo identificados que están conectados, aunque la presentación fundamentalmente la voy a dar yo, y si luego ellos quieren participar, por supuesto, son bienvenidos, o en la parte de preguntas. Imagino que todos habéis utilizado esta herramienta de Collaborate con alguna clase. Ya sabéis que, bueno, si os surge alguna pregunta que no puede esperar durante la presentación, pues o bien a través levantáis la mano. Sabéis que en la parte de abajo tenéis el icono de un muñequito levantando la mano para decir que queréis hablar, o mandáis un mensaje de chat que yo los veo, ¿de acuerdo? Sí os rogaría que mientras tengáis vuestros micrófonos apagados, más que nada por evitar ruidos. Como entiendo que todos estamos en nuestras casas, siempre aparece un hermano, una mascota o una situación que complique un poco el sonido. Bueno, pues como os decía, lo primero me voy a presentar yo. Soy Javier Lacadena, soy profesor de la mención de biosanitaria en la asignatura de bioquímica clínica y patología molecular. Además, también soy profesor en el máster de biología sanitaria y por lo menos además hasta ahora coordinador de los trabajos fin de máster. Nos acompañan también, si no me equivoco, está Ana Figueiras, que es la coordinadora de la mención, es la coordinadora del máster y además es profesora de la asignatura de genética humana. Y está por ahí, creo que ha saludado antes. Bueno, pues bienvenida, Ana. Hola otra vez, gracias. Y luego está Eva González, que también es profesora de la mención, coordinadora de la asignatura de Inmunología y Análisis Clínicos y además es coordinadora del módulo obligatorio en el máster de Biología Sanitaria. Pues buenos días, Eva. También has saludado antes. Buenos días a todos. Bueno, y no sé si me he dejado algún otro profesor, que no os he visto a medida que os habéis ido conectando. Bueno, pues si no, luego os presentáis, ¿vale? Bueno, en primer lugar, me alegra ver que la convocatoria ha tenido bastante éxito. Sois más de 40 alumnos que entiendo que estáis interesados por saber qué es esto de la mención de biología sanitaria o biosanitaria, o incluso todavía más importante, alumnos que estáis interesados por vuestro futuro e interesados por vivir con pasión esta profesión de biólogo que compartimos con vosotros y que desde luego para mí es espectacular. Siempre digo que es una suerte tener un trabajo donde te pagan por hacer lo que a uno le gusta. Pues bueno, pues partiendo desde ahí, los lunes se ven de otra manera distinta. Bueno, antes de comenzar a presentar la mención, quería hacer una serie de comentarios previos. Ahí me gusta mucho poner en contexto las charlas que voy a dar y hacer una especie de presentación. Y creo que, en primer lugar, creo que hay que destacar la importancia que tiene la biología en el mundo actual. Nuestro actual decano le encanta decir, y lo pone en tweets, que la biología está de moda. Bueno, pues la biología está de moda, nosotros estamos de moda. Desgraciadamente parece que está más de moda cuando hay una enfermedad, una pandemia como la que nos ocupa, pero incluso aunque no estuviese la pandemia, es verdad que la biología inunda una gran cantidad de ámbitos en la vida. Os he puesto aquí, en este mundo bio, al cual veo yo el mundo, bueno, pues si veis que le ponéis poniendo el prefijo bio o el sufijo bio
a un montón de términos. Podemos hablar, por supuesto, de biología, podemos hablar de biomedicina, pero también de bioinformática, de bioética, bioquímica, biofísica, biotecnología, bioestadística, biología sanitaria, ingeniería biomédica. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque reclama de nosotros el que podamos adaptarnos al mundo actual en el que estamos y que vayamos poniendo parte de nuestra visión biológica, nuestra visión bio, en todos los aspectos de nuestra vida. Y creo que eso es muy importante incluso para que os valoréis dentro de los estudios que habéis elegido, ¿vale? Independientemente de hacia dónde vaya luego vuestra vida o vuestro mundo profesional. Bueno, pues el mundo bio invade todos los aspectos. De forma clásica, cuando uno pensaba en la biología o piensa en este mundo bio, enseguida sale la carrera investigadora, una carrera que desde luego es de fondo, una carrera que empieza con un grado. En ese grado podemos hacer una estancia Erasmus o podemos hacer unas prácticas externas para conocer aspectos más profesionales o de la vida diaria en una empresa. Estudios de grado que vamos a completar con un máster que nos permite entrar luego en un programa de doctorado para la vida y a partir de ahí poder llevar a cabo pues, estudios predoctorales para obtener un título de doctor. En ese sentido, ese título de doctor es verdaderamente un título de doctor. Hay muchos médicos que no son doctores. Es decir, el título de doctor es lo máximo a lo que se puede aspirar desde un punto de vista académico. Bueno, pues esa carrera investigadora puede ser con una beca, puede ser con un contrato, puede ser a través de una plaza BIR, luego hablaremos de este BIR, y posteriormente a haber alcanzado este título de doctor o un estatus un poco más senior, bueno, pues toda una serie de contratos postdoctorales, técnicos especialistas y plazas de investigadores, profesores o gestores. Vale, pero esto es una visión muy clásica de cuáles son las salidas del mundo bio. Porque es verdad que podemos hacer esta carrera investigadora en universidades, en centros del consejo, en hospitales, pero también podemos desarrollarlas en laboratorios, empresas farmacéuticas, biotecnológicas, en industria agroalimentaria. Bueno, pues eso que implica que en realidad no podemos centrar lo que sería este mundo bio y estos estudios que estáis realizando, que esperamos que luego completéis con éxito y que sigáis formándoos, con un montón de salidas profesionales que a lo mejor ni siquiera os planteabais. Salidas profesionales que implican la investigación, que implican aspectos más clínicos. Vamos a hablar de la mención de biosanitaria, donde el aspecto clínico va a ser muy importante. Una salida profesional en el mundo o en el ámbito de farmacia, farmacéutico, pero también policía científico, la docencia. Bueno, pues, puede haber gente que piense es que el que no investiga es que no vale. No. Un investigador tiene que ser capaz de contar lo que está haciendo. Igual que un docente es bueno que pueda completar su capacidad para transmitir conocimientos con el ir investigando y obteniendo nuevos conocimientos. Es algo que están intrínsecamente relacionados, la investigación y la docencia. Y me atrevería a decir incluso la divulgación, ¿vale? Pero también tenemos una gran cantidad de salidas dentro de lo que es el mundo de la industria. Industria biotecnológica, farmacéutica, sanitaria, agroalimentaria. Y también otro aspecto que quizá de primeras puede parecer menos atractivo, pero que también es muy importante, todo lo relacionado con asesoramiento, consejo, gestión, incluso con la comercialización de productos o la producción de productos o de medicamentos que pueden tener un uso terapéutico o un uso importante en industria. Bueno, pues como veis, un abanico muy grande. Y un abanico muy grande al que vamos a llegar, bueno, pues desde alguna de las diferentes menciones que se ofrecen desde la facultad. Y es por eso que he querido poner esta diapositiva. ¿Qué se ofrece desde la Facultad de Biología? Bueno, pues partimos de un grado, que es el grado en Biología, que es un grado absolutamente generalista. A mí hay veces que me desespera un poco. Yo tengo hijos que acaban de entrar a la universidad y otro que todavía entrará dentro de 2 años, que cuando les dan charlas de orientación a la hora de presentar los grados, hay grados que no es que tengan un nombre, es que tienen nombres, apellidos y pedigrí. Y parece que si no hacemos un doble o un triple grado o nuestro grado no tiene un montón de apellidos, parece que es poca cosa. Y en el fondo es un poco equivocación.
Un grado no deja de ser una primera parte de la etapa universitaria más generalista que va a tener una parte de especialización, como pueden ser nuestras menciones, y que desde luego va a especializarse mucho más en lo que es el máster y luego ya cuando lleguemos al mundo laboral, al mundo profesional. El anterior equipo de Canal, cuando se diseñaron los grados, el grado comenzó pues, hace más de 10 años, va por 15, bueno, pues optó por un grado general en biología. Un grado en biología que tiene luego 3 menciones. 3 que conocéis perfectamente: biología ambiental, mención en biotecnología y la mención en biología sanitaria. Y optó por este modelo para luego poder hacer una especialización mucho más diversa, mucho más diversificada en cuanto a másters. Y aquí os he puesto algunos, no están todos, aunque creo que me he dejado alguno, de los másters que ofrece la Facultad de Biología. Pues algunos que claramente pues, van más enfocados, los he puesto aquí en verde, enfocados más a esa rama de biología ambiental, otro que claramente es una especialización respecto a la mención de biotecnología, un máster muy reciente, llevamos 2 años, este año sale la primera promoción de alumnos de este máster de biología sanitaria, es un complemento, creemos que estupendo a la mención, pero luego hay otra serie de másteres que pueden ir encajando en diferentes menciones. No solo en la Facultad de Biología, sino que hay muchos otros en la Universidad Complutense, análisis clínicos y otros muchos más en universidades. Es decir, el abanico de másteres que se os va a ofrecer es brutal. Si a lo mejor, si estáis pensando que decidir qué mención queréis hacer supone una decisión complicada, a la hora de plantearse un máster es todavía más, pues porque tenemos una cantidad de ofertas que desgraciadamente se puede convertir en una especie de mercadillo. Y yo, desde luego, a mí me encantaría que os matriculaseis en la mención de biología sanitaria, es la mención en la que participo, pero no hay una mención que otra, como acabaré diciendo al final de la charla. Lo importante es que seáis biólogos apasionados, con vocación, y que en la medida de lo posible tengáis claro a qué os gustaría dedicar. Otra cosa es que a veces nuestros gustos no son compatibles con la realidad, pero si con 19, 20, 22, 23 años no buscáis vuestra vocación, es una pena. Pues yo creo que tenéis que lanzaros a disfrutar del momento de los estudios. Y sí, he dicho disfrutar del momento de los estudios, igual que a mis alumnos les digo que el momento de realizar un examen es un momento para disfrutar y poner todo lo que uno sabe, ¿vale? Bueno, esto es lo que ofrece. Si nos metemos un poco más en la mención de biosanitaria, que es lo que nos ocupa, bueno, pues por supuesto os he puesto aquí la planificación del plan de estudios, este mapa. Vosotros ya habéis pasado el Ecuador, espero que estéis todos hayáis terminado tercero de la mejor manera posible, y comienza el último año, que está dividido en 2 partes fundamentales. Una primera parte donde tenéis las asignaturas de la mención, en ese primer semestre del último año, el 7º semestre, y donde luego, pues en el 2º semestre tenéis una serie de estudios que culminan con el trabajo fin de grado, que al final os permite ese título tan deseado de biólogo, ¿vale? Bueno, en cuanto a esas 3 menciones, las 3 menciones suponen un primer paso hacia la especialización, pero solo un primer paso. Insisto que estamos dentro de un grado que pretende ser generalista, porque esa es la idea. Si uno se especializa mucho desde el comienzo, al final solo sirve para una cosa. Podrá tener conocimientos muy específicos sobre un ámbito muy concreto, pero le van a faltar muchos conocimientos más generales que le permitan abordar luego algo específico con una visión mucho más multidisciplinar. Tenemos 3 menciones. Ya no tiene sentido hablar de esa biología de bota o esa biología de bata. ¿Por qué? Pues porque ahora el mundo es mucho más global. Las fronteras científicas, desde luego, están desapareciendo. Otra cosa son las fronteras físicas entre países y las vallas que podemos poner, las concertinas que podemos poner o que queramos especializarnos.
pero hay un montón de biólogos ambientales que utilizan técnicas o herramientas moleculares en sus estudios y tanto desde la biología sanitaria como desde la biotecnología no podemos dejar de ver el impacto ambiental o cómo podemos interrelacionar los distintos aspectos. Pues, de manera que en el fondo es un primer paso, no va a determinar vuestra vida, ¿vale? Sí la va a empezar a encauzar, pero luego hay decisiones mucho más fundamentales. Bueno, pues en ese primer paso hacia la especialización, yo entiendo que aunque no nos gusta hablar de bota y bata, bueno, pues los que estáis aquí a lo mejor tenéis más dudas entre si hago una mención de biotecnología o si hago la mención de biología sanitaria. Pues bueno, creo que fue la semana pasada, fue la presentación de la mención de biotecnología, está por supuesto grabada en la página web, esta va a quedar grabada. La idea de esta presentación es que sepáis lo que hacemos y por qué creemos que es importante y que os pueda aportar dentro de vuestra formación como biólogos y una formación que intentamos que sea lo más completa y lo más diversa posible. Bueno, pues luego hablaré de esas asignaturas, son 6 asignaturas de las cuales tenéis que elegir 5. Las menciono solo para que las tengáis ahí en mente, aunque luego las veremos de forma específica. Bioquímica, clínica y patología molecular es una de ellas, fisiopatología y farmacología, genética humana, inmunología y análisis clínico, microbiología clínica y epidemiología y parasitología y vectores de transmisión. ¿De acuerdo? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Centrados en esa mención de biología sanitaria. Bueno, pues voy a hablar de competencias de forma muy breve, porque no consiste en ponerse a leer un churro de competencias específicas que aporta no solo el grado de biología, sino la mención de biología sanitaria, pero para que veáis que es muy amplio y que puede aportar esta mención de biología sanitaria. ¿Qué salidas o actividades profesionales hay? Os voy a presentar de manera muy breve las asignaturas. Por supuesto, tenéis todo en la página web en cuanto a las guías docentes y ahí aparecen los coordinadores de las asignaturas que estarán encantados de resolveros las dudas que tengáis y que, por supuesto, lo harán mucho mejor que yo. Yo doy una asignatura y no participo en todas. Y luego he puesto aquí el después, que sería pues ver esta continuidad con el máster de biología sanitaria como una de las opciones. Hay muchas más, pero como una opción por la que apuesta también la facultad dentro de esta formación, insisto, primero básica, buscando aplicación y después desde un punto de vista de un enfoque más laboral y profesional. Bueno, pues eso en cuanto a la mención. Y voy a dejar una parte final. Yo soy un poco particular dando charlas y yo creo que todas estas charlas, tanto la presentación de la mención de biotecnología como la de biología sanitaria, lo que pretendemos, insisto, no es un mercadillo, no es captar alumnos. Yo estaría encantado de tener el mayor número posible de alumnos, si tuviese 300 grupos, en la práctica luego es inviable, pero sí en ayudaros a tomar la decisión. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay veces que uno toma una decisión, igual que cuando decidisteis qué grado estudiar. Yo espero que los que estéis aquí sea porque teníais una vocación de biólogos y no porque no habíais entrado en otro grado. Pues bueno, a la hora de tomar una decisión, yo creo que es importante identificar lo que de verdad es importante, descartar lo que es accesorio, que hay veces que nos engaña, y por supuesto, tener claro qué no implica esta decisión, ¿vale? Y he puesto aquí la decisión entre comillas porque parece que es una decisión importantísima y lo es, pero no tanto, no tanto. Es como cuando uno está enfermo y hay algunos que dicen, yo es que tengo gripe. Y hay otros que dicen, no, es que he tenido la gripe, como si su gripe hubiese sido la más complicada del mundo. Bueno, pues, hay que tomar una decisión que os va a ir encauzando, pero no es la decisión ni os debería quitar el sueño. Al revés, lo que debería hacer es ilusionaros y animaros a descubrir lo que de verdad es importante. Bueno, pues vamos con la parte de competencias. Esta diapositiva es lo que yo llamo una diapositiva churro, una diapositiva para deprimir a un alumno. No intentéis leerlo, ¿vale? Estas son algunas de las competencias específicas que aparecen en la página web de la facultad en la descripción de lo que es el grado de biología. De hecho, os pongo ahí, no lo leáis.
¿Qué es lo que sí me interesa comentar de esta diapositiva? Bueno, pues que de las 20 competencias específicas que aparecen en el grado de biología, la mención de biología sanitaria aborda 14. Es decir, os va a dar una formación en cuanto a competencias, no hablo ya de las generales o transversales, sino en cuanto a las competencias específicas, os va a dar una formación muy completa. Os va a abrir un mundo enorme de posibilidades. ¿De acuerdo? Pues un aspecto muy importante de esta mención de biología sanitaria. Lo mismo sucedería en cuanto a cómo se describe los ámbitos de actividad profesional de un biólogo, que, insisto, aparecen en el descriptor del grado, de los cuales, bueno, por supuesto, en rojo 2, que evidentemente están íntimamente relacionados con esta mención de biología sanitaria. Bueno, pues profesionales sanitarios en laboratorios clínicos, BIR, reproducción humana, salud pública, nutrición y dietética, salud animal y vegetal, entre otros. Por supuesto, todo lo relacionado con investigación y desarrollo científico, pero es que en el resto de ámbitos de la actividad profesional de un biólogo os he ido marcando en azul aspectos en los que como biólogos sanitarios, como dentro de esta especialización de la mención de biología sanitaria, también vamos a poder tener un aspecto importante en el cual participar. Desde industria farmacéutica, agroalimentaria y química, os he marcado aquí mejora genética, transgénicos, gestión de residuos, evaluación de impactos, información, documentación, divulgación, productos y servicios, incluso la producción de anticuerpos terapéuticos. Pues hay toda una serie de ámbitos donde nosotros podemos entrar. Aspectos de gestión y organización o aspectos docentes. Bueno, pues hay una gran cantidad de ámbitos donde desarrollar esta actividad profesional. Claro, si nos centramos en la parte de sanidad y sabiendo que no somos médicos ni pretendemos serlo, yo tengo un montón de amigos médicos, casi la mayor parte de mis mejores amigos son médicos. Y yo siempre les digo, vosotros sois médicos, sois muy importantes y más en esta situación actual, digo, pero los biólogos no somos menos. Y los biólogos en el ámbito de la sanidad tenemos muchas competencias. Estas competencias las he sacado de la página web del Colegio Oficial de Biólogos, están recogidas en el estatuto, están aprobadas a nivel ministerial. Bueno, pues todas estas competencias podemos planteárnosla desde el mundo de la biología sanitaria, del mundo de la sanidad. Análisis clínicos, bioquímicos, microbiológicos, inmunológicos, consejo genético, genética clínica, genética forense, reproducción humana, nutrición y dietética, todos los aspectos de evaluación y control en aspectos de toxicología, de riesgos toxicológicos, no solo por una intoxicación humana, sino intoxicación en suelos, aguas, etcétera, como viene aquí, análisis biológicos de agua, atmósfera, estudios demográficos y epidemiológicos. Claro, como hablar de un estudio epidemiológico hoy en día, pues es que parece que es lo único que hay en este mundo, desgraciadamente. El ver si estos brotes que tenemos en España, que tenemos en el mundo relacionado con la COVID-19, bueno, pues cómo hacer este estudio. Y todos hemos oído hablar de los estudios de seroprevalencia, bueno, pues son aspectos muy importantes. Pero hablamos de esto como cuando hubo un brote de leishmaniosis hace unos años, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Bueno, pues aspectos relacionados en competencia estadística sanitaria, en gestión sanitaria, en desarrollo de proyectos, estudios preventivos o incluso, esto es más reciente, en el ámbito de la radiobiología, seguridad radiológica o incluso nuclear. Bueno, pues competencias en sanidad muy relacionadas, evidentemente, con la mención en biología sanitaria. Y si nos vamos a actividades profesionales en sanidad, de nuevo recogidas y aprobadas, que aparecen en la página del Colegio Oficial de Biólogos, bueno, pues en todas estas actividades profesionales tenemos algo que decir los biólogos con esta especialización en biología sanitaria. De nuevo, análisis clínicos, el campo de la microbiología y la parasitología, inmunología, bioquímica clínica, genética, planificación familiar, nutrición dietética y tratamientos fitosanitarios. ¿Vale? Porque veáis un abanico dentro de todas las posibilidades que tenemos dentro de la orientación profesional, vamos pasando de competencias a salidas profesionales,
Bueno, pues dentro del sector biosanitario podemos hablar de cuatro grandes grupos: sanidad pública y privada. No vamos a hacer distinción ahora. Por supuesto, apoyo total a la sanidad pública, pero si además tenemos sanidad privada, pues fenomenal. Y si hubiese sanidad concertada, pues todavía mejor. Todo lo que sea un apoyo a aspectos sanitarios habla bien de un país. Bueno, pues orientación profesional relacionada con sanidad pública y privada, más directamente dedicada a la investigación. Va a ser una investigación clínica, puede ser básica, más aplicada. Una orientación profesional más de asesoramiento y peritaje, que quizá siempre pasa más desapercibida, y por supuesto la docencia. Yo soy un gran defensor de la docencia. Si me gustase solo la parte de investigación, no estaría en la universidad. Yo creo que es fundamental. Tengo una clara vocación docente y una clara vocación investigadora, y creo que es un aspecto muy importante y que no podemos o no deberíamos dejar de lado. Bueno, pues vamos a ir viendo distintas posibilidades dentro de estos cuatro grandes grupos. Comenzando por la sanidad pública, bueno, pues aquí tenéis diferentes áreas. No voy a ir leyendo todas, al final muchas se repiten, esa bioquímica clínica, microbiología, inmunología, pero veis que aparecen muchas otras, pues desde seguridad e higiene en el trabajo, todo el aspecto salud pública y epidemiología, aspectos relacionados con consejo genético, planificación familiar, todas. Hay el área de las técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, ciencias forenses, todo el tema de criminalística, ahora la televisión, pues entre los diferentes tipos de CSI, Las Vegas, Nueva York, Miami o lo que sea, bueno, pues ahí aparecen biólogos con un papel muy importante. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí veis, independientemente, insisto, de si es sanidad pública o privada, las diferentes áreas en las que podemos trabajar. Centros relacionados con sanidad pública no son solo hospitales. Pues igual que hay hospitales o clínicas, hay muchos organismos, tanto ministeriales como autonómicos o a nivel más local, que están implicados en salud pública, seguridad y en el trabajo, donde hacen falta biólogos, donde es imprescindible a la hora de plantear, pongo desgraciadamente el ejemplo, cuál es el protocolo de desescalada. Bueno, pues ahí entran los expertos. Vamos a pensar siempre que los expertos son los mejores posibles, ¿vale? Bueno, pues además de esos organismos implicados en salud pública, hospitales clínicas, laboratorios de análisis clínicos, laboratorios forenses, en clínicas de fertilidad o centros de planificación familiar, asesoramiento genético, industrias farmacéuticas, biotecnológicas. En el fondo, la biotecnología y la biología sanitaria están íntimamente relacionadas. De hecho, yo me atrevería a decir que en algunos aspectos es difícil separarlas, incluso no deberíamos separarlas, aunque luego cada uno puede tener un matiz o una aplicación profesional algo diferente. Y ahí entran, por supuesto, empresas de desarrollo tecnológico, empresas de materiales, todo. Y, por supuesto, centros relacionados con nutrición y dietética. Dentro de este ámbito sanitario, quizá tiene especial relevancia el tema BIR. Esas siglas BIR antes significaban biólogo interno residente. Desde el año 2012, creo que 2012, ahora es biólogo bioquímico interno residente, es el equivalente al MIR de los médicos, al KIR de los químicos o al PIR de los psicólogos. Bueno, pues desde 2002, esto yo creo que es importante saberlo, bueno, pues existe esta regulación para este título oficial de biólogo especialista, para poder trabajar directamente en sanidad dentro de este periodo de formación y luego pues hacer una carrera más clínica, ¿de acuerdo? Actualmente, las especialidades que están aprobadas en este BIR está la bioquímica clínica, la microbiología y parasitología, análisis clínicos, inmunología y radiofarmacia. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues más que nada porque si os fijáis, de las 5, hay 4 que directamente están relacionados con la mención de biología sanitaria. Bueno, pues la mención de biología sanitaria y la posterior formación en este campo, bueno, pues abre una puerta muy importante a poder trabajar en un hospital con este título de biólogo bioquímico interno residente o especialista.
Y de hecho, para que veáis algunos datos, simplemente esto, los exámenes BIR, os he puesto los de los últimos 4 años, falta el de este curso. Bueno, pues más o menos el examen son 235 preguntas, en realidad son 225 y 10 están de reserva por si alguna luego es impugnada y demás. Bueno, pues he marcado solamente en rojo las del último año. Inmunología, asignatura de la mención de biosanitaria, genética molecular, que parte lo veis en asignaturas previas, pero parte se ve como técnicas dentro de nuestras asignaturas, genética general y clínica, y entre la genética humana, virología, microbiología, bacteriología, parasitología. Fisiología, aunque tiene aspectos más generales, también tiene parte de fisiopatología, que es de la mención, y por supuesto bioquímica, bioquímica clínica. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que la formación dentro de la biología sanitaria cubre entre un 70 y un 80% de las preguntas de un examen BIR. Bueno, pues evidentemente parece una buena opción si alguien se está planteando esta posibilidad en un futuro profesional, para que veáis la utilidad de esta mención. Y no ya para que veáis la utilidad de la mención, sino para que veáis la importancia que van adquiriendo los biólogos en el mundo de la sanidad, que no solo es una cuestión de médicos, de enfermería, etcétera. Bueno, pues aquí tenéis el número de plazas que se van ofertando dentro de estos exámenes BIR, ¿vale? A lo largo del año, están los últimos años. Bueno, pues hace 5 años, 36, pues bueno, yo espero que de aquí al año siguiente estamos casi duplicando. Es decir, van aumentando el número de plazas, la necesidad de profesionales con una formación en biología sanitaria, no necesariamente médicos, dentro de este ámbito de orientación profesional sanitaria. Bueno, pues yo creo que habla mucho de la importancia del ser biólogo y de esta mención. Bueno, si nos salimos de lo que sería la parte de sanidad, esa orientación profesional más de sanidad pública privada, en cuanto a investigación, no me voy a extender más. Investigación que se puede realizar en universidades, en hospitales o en diferentes organismos públicos de investigación. Hay una gran cantidad de centros de investigación, perdonad, o incluso en laboratorios farmacéuticos, laboratorios clínicos o empresas biotecnológicas. Ahí no son incompatibles con vuestra formación, con vuestra futura formación. De manera que hemos visto sanidad, hemos visto investigación. La parte del ámbito profesional de asesoramiento y peritaje puede pasar más desapercibido, pero es imprescindible la presencia de personas con una formación de biólogo y de biólogo sanitario a la hora de plantear auditorías o de realizar acreditaciones de calidad en el sector sanitario, tanto en hospitales como en laboratorios de análisis de control, e incluso, insisto, en lo que son organismos públicos. Cualquier estudio, incluso urbanístico, no solo requiere un estudio de impacto medioambiental, sino que puede tener repercusiones a nivel más sanitario. Bueno, pues a nivel de comunidades autónomas, a nivel de ministerios, a nivel de entidades locales, este asesoramiento y peritaje cada vez cobra una mayor importancia dentro de nuestro campo. Y por último, está la enseñanza o la docencia a todos los niveles, en ámbito universitario, también en formación profesional, que se denomina formación profesional de ciclos superiores, academias, cursos de especialización e incluso en divulgación. Cada vez está más de moda y yo soy un defensor a ultranza de la divulgación, porque creo que en este mundo en el que las redes sociales nos han invadido, yo reconozco ser un friki de las redes sociales, pero en el lado contrario, no tengo redes sociales, una cuestión de privacidad, pero desgraciadamente la información ahora se extiende a una velocidad increíble y todos estamos cansados de las famosas fake news. Y uno puede lanzar una noticia que se vuelva viral y, sin embargo, esa noticia haciendo es ir socavando todos los conocimientos científicos que deberían estar detrás de esa noticia. Bueno, pues creo que como biólogos, como científicos, como biólogos sanitarios, la divulgación es muy importante.
a la hora de explicar. Yo creo que se ha puesto de manifiesto en esta pandemia. Un montón de vídeos, simplemente, no sé, sobre cómo hay que utilizar una mascarilla. Pues algo tan sencillo como esto da lugar desde fake news hasta memes y al final trivializa lo que es la parte más científica, lo que es la parte más importante desde el ámbito de la salud. Bueno, pues enseñanza, docencia y sobre todo también divulgación. Bueno, pues vamos ya con lo que son las asignaturas de la mención. Las asignaturas de la mención las tenéis ahí, esas 6 asignaturas. Ya sabéis que hay que elegir 5, independientemente de la mención que al final decidáis cursar. Antes de entrar en ellas, yo creo que si de algo estamos muy orgullosos en nuestra mención, ya hablo de nuestra mención porque es una mención que hemos organizado entre los profesores que participamos en las distintas asignaturas, por supuesto los coordinadores, y donde año tras año, asumiendo que no somos perfectos, somos profesores, a veces mejores, a veces peores, pero desde luego, creedme cuando digo que todos mis compañeros, todos el personal de apoyo de la facultad, nos volcamos en tratar de hacer que las menciones sean lo mejor posible, pensando en vosotros. Bueno, pues si algo yo creo que podemos estar especialmente orgullosos es de cómo nos hemos ido coordinando a lo largo de los años. Cuando comienza una mención es fácil que haya solapamientos, uno puede pensar, bueno, pues es que esta asignatura que tiene análisis clínicos, bioquímica clínica, pues a lo mejor hay solapamientos. Bueno, pues intentamos que no los haya. Y si los hay, es porque abordamos un mismo problema desde un ámbito distinto. Lo que es la multidisciplinariedad, lo que es la coordinación, el ver aspectos complementarios de un mismo problema, creo que es algo en el que hacemos especial hincapié en la mención. Y eso hace que el contenido teórico y práctico de nuestras asignaturas abarque desde aspectos más básicos, que no por ser básicos son peores, sino que hace falta poner conocimientos sólidos y conocimientos básicos que me permitan luego pensar en una aplicación. Es igual de válida una investigación básica que una investigación aplicada, aunque solo salga en prensa lo aplicado. No hay aplicación si no sabemos qué está pasando, si no conocemos cuál es la base molecular de una enfermedad, si no sabemos cómo funciona nuestro sistema inmune, si no entendemos cómo es el ciclo de replicación de un virus, si no, podría ir siguiendo, ¿vale? En este sentido, y también estamos especialmente orgullosos de las prácticas que desarrollamos en esta mención, en muchos casos prácticas que se realizan con muestras reales de laboratorios, prácticas que utilizan kits o utilizan sistemas de detección idénticos o siguiendo protocolos idénticos a los que se hacen en laboratorios clínicos y en hospitales, y seminarios en los cuales os va a permitir desde elaborar, y os van a enseñar a elaborar un póster científico, a cómo presentar un trabajo, describir una patología. ¿De acuerdo? Bueno, pues son unos aspectos que hemos ido trabajando a lo largo de estos años y de los cuales yo creo que estamos muy orgullosos. Y quizá nuestra joya de la corona, aunque este año está complicado, la realización de unas jornadas científicas. Cuando comenzamos con esta mención, nos planteamos realizar cada 2 o 3 años unas jornadas científicas en las cuales cedíamos parte de nuestro horario, cedíamos horas de clase, para poder organizar unas jornadas en las cuales viniesen especialistas de las diferentes asignaturas o de las diferentes áreas de conocimiento de la mención y donde además vosotros tuvieseis la oportunidad de sentiros en un congreso científico y donde podíais presentar pues un trabajo, evidentemente no de investigación experimental, pero es un trabajo bibliográfico sobre diferentes aspectos de las asignaturas. Son unas jornadas de las cuales estamos muy orgullosos, la valoración que han hecho vuestros compañeros de otros años han sido espectaculares y este año tocaba hacer estas jornadas científicas, pero la incertidumbre entre la presencialidad, semipresencialidad, situación telemática como consecuencia de esta pandemia de la COVID-19, bueno, pues hace que esté todo un poco en el aire. Pues estaban metidas en la planificación docente, pero como el curso se retrasa, pues no es posible que no se puedan hacer.
pero creemos que, bueno, hay que comentarlo porque es algo de lo que estamos especialmente orgullosos, estas jornadas científicas en las que se involucran pues una gran cantidad de alumnos. Bueno, dentro de las asignaturas, voy a ir haciendo un breve recorrido de aspectos de las asignaturas. Insisto que yo no soy profesor de todas las asignaturas. Aquí hay Ana y Eva de 2 de ellas, y de manera que si luego hay alguna duda, pues pueden participar perfectamente. Espero poder simplemente hacer un breve camino o recorrido por qué es lo que se estudia en esa asignatura y cómo se aborda y qué importancia tiene dentro de este campo de la biología sanitaria. Bueno, inmunología y análisis clínicos, tenéis aquí puestos pues, bueno, un poco el descriptor de la asignatura, evidentemente conocer componentes, mecanismos del sistema inmunitario, adquirir bases y conceptos de análisis clínicos. Bueno, es una asignatura que tiene 2 partes, que ahora os voy a desarrollar un poquito. Una primera parte más inmunológica y otra segunda parte más de análisis clínicos, donde se explican esos principios básicos en laboratorio de análisis clínico, centrado fundamentalmente en lo que sean las pruebas de hematología, las pruebas que implican prueba sanguínea. Y ahí tenéis una descripción de las prácticas, aunque ahora os voy a poner algunas imágenes para que veáis en qué consisten. ¿Qué es lo importante? ¿Qué me gustaría destacar? Bueno, pues, ¿qué importancia tiene la inmunología y qué importancia tienen los análisis clínicos como fundamentos básicos para el desarrollo dentro de lo que sería este ámbito o esta mención de biología sanitaria y con todo este ámbito profesional en el mundo sanitario? Decir que la inmunología estudia el funcionamiento del sistema inmunitario, pues es evidente. Que no solo en cuestiones fisiológicas normales, sino en cuestiones fisiopatológicas también. Y claro, cuando Eva, que es la que me ha mandado esta presentación, cuando se dice que un sistema es un sistema que cuando se activa pone en marcha lo que conocemos como respuesta inmunitaria, yo estoy seguro que a todos os viene a la cabeza la famosa tormenta de citoquinas que estamos viviendo ahora, en esas complicaciones asociadas a los casos graves de la COVID-19. Bueno, pues fijaros que algo que parecía que era como una gripe tiene una repercusión en el sistema inmunitario brutal, con esa tormenta de citoquinas. Bueno, pues entender cómo funciona ese sistema inmunitario es clave, no solo por tener conocimiento, sino porque nos permite aplicarlo al desarrollo de tratamientos, nos permite aplicarlo para entender la sintomatología. Nos permite entender cómo cuando falla ese sistema inmunitario nos aparecen una gran cantidad de enfermedades, alergias, enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencia. Bueno, pues de ahí esos objetivos en los que se centra esta asignatura. Conocer los componentes y mecanismos de la respuesta al sistema inmunitario, conocer las técnicas inmunológicas, aportar los fundamentos necesarios para poder desempeñar en el ámbito profesional todo este campo de la inmunología. Pues como veis, un aspecto muy importante. Y aspecto muy importante, como os digo, está muy desarrollado en las prácticas. O sea, aquí tenéis diferentes aspectos que vais a abordar en las prácticas en la asignatura. Pues desde identificación en un frotis de sangre, cuantificación de anticuerpos, pues también absolutamente actuales, ensayos de quimiotaxis, aislamiento de linfocitos, ver fagocitosis por macrófagos, ver proliferación celular, bueno, pues distintas técnicas y cada vez a lo largo de grados van a ir avanzando en su complejidad y que serán aún más complejas y más específicas cuando desarrolléis un máster, como puede ser el máster en biología sanitaria, por ejemplo, ¿vale? Pues para que tengáis un bosquejo de esta primera parte de la asignatura. La otra parte de la asignatura más relacionada con análisis clínicos, bueno, pues como os digo, muy centrada en esos análisis clínicos fundamentalmente hematológicos, análisis clínicos que se llevan haciendo desde hace muchísimos años. Tenéis aquí un grabado con un grupo de pacientes que mostraban una orina, una muestra de orina. Claro, aquí la asignatura se va a centrar en hematología, pero es que hay muchas otras muestras. Antes, cuando se quería identificar o diagnosticar una enfermedad mediante una prueba de orina, incluso se probaba. Sí, imagino que algunos estéis poniendo cara, sí. Pues no solo es el olor, el aspecto, sino también el sabor. Evidentemente ahora lo importante es toda la parte
de cuantificación de parámetros, que es a lo que se centra en la asignatura. Bueno, pues en esta parte, esa integración entre los conocimientos y cómo aplicarlos a estos estudios, bueno, la detección mediante análisis clínicos. Entonces, hemos puesto aquí un esquema de cómo sería esta fase analítica. Todo el mundo asocia la fase analítica con me coge una muestra y se analiza. Y si estuviésemos hablando de CSI, saliese Horatio Kane, os diría quién es el asesino, simplemente viendo el tubito. Bueno, pues evidentemente es un proceso mucho más complejo, donde tiene toda una serie de etapas previas, que es lo que se llama la fase preanalítica, lo que es las pruebas bioquímicas, inmunológicas, espectroscópicas, microbiológicas en sí, y luego toda la parte de análisis de esos resultados. Bueno, pues evidentemente nosotros como biólogos sanitarios no podemos recetar una prueba, no podemos mandar un análisis, ni podemos recetar un medicamento, pero sí podemos interpretar los resultados, sí podemos entender cómo llevar a cabo todo este proceso, ¿de acuerdo? Aquí tenéis distintos aspectos relacionados con la asignatura, pues algunos ejemplos de práctica, detección por anticuerpos, pruebas espectroscópicas, bueno, pues todo relacionado con ese análisis clínico, ¿vale? Bueno, pues la primera de las asignaturas, si luego Eva quiere comentar algo en la parte de preguntas, pues perfecto. Yo os digo que es simplemente una pequeña presentación. Bueno, la asignatura de genética humana pues tiene diferentes conceptos fundamentales que se van a tratar, citogenética, herencia, construcción de mapas, asesoramiento, consanguinidad, pero quizá, bueno, pues aparte de las técnicas novedosas de análisis genético, que como ahora veréis son muy importantes, más que explicar qué es lo que se va a ver, es qué implicación tiene dentro del mundo actual. Y por eso, bueno, pues he querido presentar estas pocas diapositivas. La genética humana es fundamental para identificar las causas moleculares de enfermedades. Tiene un aspecto muy importante dedicado hacia la mejora de la salud. Claro, mejora de la salud, para que un tratamiento sea eficaz, tiene que ser diagnosticado de forma precoz. Y eso implica conocer todos los aspectos de una patología. Hay muchos trastornos genéticos que son crónicos, mortales. Pues cada vez más, ese ejemplo de revistas donde van saliendo publicaciones relacionadas con aspectos genéticos de esa genética humana, de esa genética clínica. Uno puede pensar que una patología de origen genético es algo muy raro y desgraciadamente no lo es tanto, no lo es tanto. Bueno, gracias a Dios no es muy abundante, pero hay muchas patologías. Fijaros aquí este dato, 3% de los recién nacidos tienen alguna anomalía o enfermedad genética. El 80% de las enfermedades raras que afectan a 30 millones de ciudadanos causa genética. Muchos de los trastornos crónicos que van apareciendo con edad adulta, al final tienen un componente genético, desencadenado por factores externos, pero hay una base genética. Bueno, pues fijaros, aspectos muy importantes que se van a tratar dentro de esta asignatura. Y no solo enfermedades de origen genético, incluso las metabólicas, sino que la genética humana es fundamental para entender y poder tratar, por ejemplo, una enfermedad tan desgraciadamente extendida como es el cáncer, tanto en mutaciones somáticas como en germinales. Y hay otras enfermedades que, sin ser específicamente de origen genético, sí tienen un componente genético. Incluso cada vez está más de actualidad el hablar de esa epigenética. Hay todavía muchos aspectos que no entendemos. Bueno, pues en esta asignatura vais a ver muchos aspectos relacionados con este conocimiento básico que nos va a permitir abordar estos aspectos con más profundidad y de forma más específica luego a nivel profesional. Prácticamente ahora pues, las técnicas genéticas se utilizan en casi cualquier análisis in vitro. Las técnicas de secuenciación masiva cada vez son más importantes y han permitido, por ejemplo, secuenciar los exomas o secuenciar genomas completos. Fijaros, desde el año 2012, como os pongo aquí, han descubierto más de 130 genes implicados en enfermedades que no se hubiesen detectado si no hubiese sido por estas nuevas técnicas.
Luego, todo el aspecto de desarrollo tecnológico, la metodología asociado a este análisis genético es fundamental, ¿de acuerdo? Pues aspectos que se tratan en esta asignatura. Como os pongo aquí, cada vez son más habituales pruebas diagnósticas in vitro. Son resultados para toda la vida, incluso para asesoramiento genético, para detección de patologías o la probabilidad de tener una patología en personas asintomáticas, mirando simplemente cómo es su herencia familiar, cómo es su árbol. Bueno, pues el poder saber cuál es la probabilidad de tener una patología. Insisto, bueno, yo creo que son aspectos que ya conocéis, pero que se van a tratar de manera específica en esta asignatura. Y aquí os he puesto pues, prácticas que vais a hacer relacionadas con esta asignatura, identificación de anomalías cromosómicas en un cariotipo, obtenciones de perfil de DNAs pues, relacionados con genética forense o con polimorfismo, mapas genéticos, consanguinidad, frecuencia de enfermedades, pues también en estudios poblacionales y hospitalarios. Bueno, insisto que la parte práctica es un aspecto muy importante dentro de nuestra mención. Bueno, dentro del ámbito de la fisiopatología y la farmacología, otra de las asignaturas. Vale. Venís de unos años anteriores donde habéis estudiado los aspectos más normales, los aspectos fisiológicos. Habéis dado biología celular, histología, habéis dado bioquímica, habéis dado fisiología. Bueno, pues en la fisiopatología y farmacología lo que vamos a hacer es centrarnos en la anormalidad, entendiendo como anormalidad cuando algo deja de funcionar correctamente, ¿vale? Bueno, pues aquí se va a estudiar el mecanismo que provoca esa alteración funcional, tanto a nivel de órganos como luego del individuo, el estudio de su significado, entendiendo el significado como qué efectos tiene, qué consecuencias tiene sobre esa función celular, tisular y sobre la vida de este organismo, que en este caso seríamos nosotros, las personas. Y si la fisiopatología nos va a dar los conocimientos básicos y más específicos de esta anormalidad, la farmacología nos va a permitir ver cuál es el efecto de diferentes fármacos como herramientas terapéuticas para recuperar esa situación fisiológica o esa situación de normalidad. Y en esta parte de la asignatura pues estudiará lo que es el mecanismo de acción de estos fármacos y sus propiedades, como pueden ser absorción, distribución, etcétera, o incluso qué efectos sinérgicos o antagónicos cuando damos un tratamiento combinado. Cada vez más la terapia combinada es lo que se está dando. Aparecen resistencias a antibióticos, aparecen la famosa medicina personalizada, no el mismo medicamento hace el mismo efecto en las personas. Ahí tenemos la función detoxificadora del hígado, que es muy importante, pues, el estudio de la farmacología, cuál es el efecto de estos fármacos como herramienta terapéutica en esta situación de fisiopatología, en esta situación de anormalidad. Los objetivos, os lo resumo aquí, no quiero extenderme más. Bueno, pues conocimientos funcionales de fisiopatología y farmacología, la terminología, adquirir la formación básica, las capacidades, ver cuáles son los fundamentos y las técnicas que vamos a necesitar en el ejercicio profesional de estas áreas de conocimiento. Y ahí tenemos los bloques temáticos. Sí destacar, que me lo han pedido en la asignatura, que dentro de los seminarios se hace mucho hincapié en la resolución de casos clínicos, es decir, ir a lo que es el mundo real, situaciones reales, resolver esos casos clínicos, exponer trabajos sobre patologías, establecer una discusión acerca de ellos. Como veis, es muy importante vuestra participación, vuestra implicación en lo que son todas las asignaturas de la mención. Y lo mismo dentro de los aspectos prácticos de la asignatura, lo que son las prácticas. Veis aquí valoración de función cardiovascular, pulmonar. Una, por ejemplo, que seguro que no conocéis, la aplicación del baño de órganos a la farmacología experimental para ver la respuesta a un fármaco ante diferentes situaciones, una práctica muy novedosa. Y bueno, pues todas estas prácticas enfocadas a comprender el porqué de esas alteraciones, a valorar y poder cuantificar los parámetros importantes dentro de esa funcionalidad de los diferentes órganos y sistemas, ver qué métodos analíticos vamos a utilizar,
evaluar estado nutricional, todo eso además acompañado pues, con diferentes aplicaciones, vídeos, toda la parte de herramienta digital cada vez es más importante en nuestro campo y, por supuesto, se va introduciendo en las asignaturas. Y, por supuesto, como os he dicho, también muy relacionado con los seminarios, esta realización de casos clínicos directamente relacionados con los aspectos que veis en las prácticas. Vale, bioquímica clínica y patología molecular. Esta es la asignatura que imparto yo, uno de los 2 grupos que va a haber el próximo año. Bueno, pues es una asignatura que procede de 2 independientes cuando estaba la licenciatura, allá en la época del Pleistoceno, y que, sin embargo, yo creo que se ha hecho bien en fundirla, porque en realidad lo que nos permite es complementar y completar la visión de una patología desde el punto de vista del diagnóstico, el origen, la base molecular de esa enfermedad, entender por qué están los síntomas y cómo todo eso nos puede permitir plantear un tratamiento, ¿vale? Esta asignatura, pues bueno, tiene una parte, ya os digo, de análisis clínico, pero no centrado en la parte hematológica, donde lo que sí vamos a hacer es ver qué pruebas podemos hacer para el diagnóstico clínico, porque eso nos va a permitir poner un tratamiento mucho más eficaz, mucho antes, y sobre todo un aspecto importante es entender no solo el origen de la patología, sino qué procesos se están dando, tienen como consecuencia de ese origen, que están explicando la sintomatología de esas enfermedades, ¿vale? De manera que básicamente la asignatura se agrupa en 4 bloques. Un primer bloque más general de introducción a los aspectos de bioquímica, clínica y la patología molecular, mucho más integrado en cuanto a diagnóstico, terapia. Insisto que aunque os pueda parecer que hay solapamiento, no lo hay, se ven aspectos diferentes. Lo que son aspectos más genéticos va en la asignatura de genética, los aspectos que son más de hematología va en la asignatura de análisis clínicos, con lo cual nos permite avanzar y poder completar mucho más, de una forma más completa, la visión de todo este mundo de enfermedades, que en el fondo es en lo que se centra esta mención de biología sanitaria. Bueno, el bloque 2, quizás el bloque más amplio, son patologías metabólicas de origen genético, patologías que seguro que conocéis, la fenilcetonuria, seguro que os suena, os podrá sonar seguro las hipercolesterolemias, los problemas relacionados con el colesterol. Aquí tenéis un corte de un vaso sanguíneo. Todo esto que estoy rodeando debería estar vacío, debería ser la luz del vaso. Bueno, pues aquí tenéis una placa de ateroma como consecuencia de una hipercolesterolemia familiar. No recordáis porque erais muy pequeños, pero todos sabéis que a todos los recién nacidos se les hace la famosa prueba del talón. Bueno, prueba del talón que nos permite diagnosticar enfermedades de origen metabólico que si no diagnosticamos en las 72 primeras horas, a lo mejor tienen una sintomatología que es irreversible. Pero eso se sabe ahora porque hemos estudiado cuál es la base molecular de esas enfermedades. No es estudiar por estudiar, es que si no conocemos cuál es la base molecular de una enfermedad, no tiene sentido hacer un diagnóstico porque no vamos a poder tratarla. A lo mejor no podemos curar una enfermedad de origen genético, para curarla necesitamos terapia génica, pero a lo mejor sí podemos aliviar, controlar o incluso hacer que desaparezcan los síntomas, aunque el daño siga estando ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pues un tercer bloque más centrado en patologías específicas de eritrocitos o de músculo esquelético. Ahí aparecen todas las miopatías mitocondriales, que son devastadoras, aparecen las distrofias, seguro que la distrofia de Duchenne, desgraciadamente, seguro que todo el mundo conoce a alguna persona que tiene una patología y eso se presta a que en nuestra mención, bueno, pues a veces hagáis consultas, que yo siempre tengo que decir a mis alumnos, yo no soy médico, por mucho que me des un análisis yo no soy médico, pero bueno, pero es verdad que hay veces que el tener conocidos con una patología, pues a uno le impulsa a estudiar sobre esto para tratar de entender o para tratar de solucionarlo y por qué no de curarlo en un momento. Y bueno, pues quitando la parte de morbo, que yo creo que el morbo es algo no relacionado con biólogos, es relacionado con sociedad en general,
lo que es el conocimiento para poder aplicarlo a nivel sanitario, yo creo que es fundamental. Dentro de esta asignatura, bueno, pues en la parte de seminarios hacemos casos clínicos, son casos clínicos reales, la mayoría reales, otros pues evidentemente están adaptados para poder ver algunos aspectos de patologías que si no, no veríamos, pero bueno, pues casos clínicos donde podemos interpretar desde una historia clínica con los resultados de una analítica, intentar identificar qué patología tenemos dentro de esa patología, qué subtipo y cuál sería el tratamiento más eficaz. Bueno, pues son casos clínicos, suelen ser muy participativos y a vuestros compañeros de otros años les suelen gustar mucho. Y quizá todavía, para mí, lo mejor que tiene esta asignatura son sus prácticas. Son prácticas donde vais a utilizar kits o donde se va a funcionar como si estuvieseis en un hospital o en un laboratorio clínico real. Donde vais a determinar, vais a tener pacientes con muestras de pacientes reales, donde pues, bueno, vais a tener que identificar cada uno distintos estudios, ver si ha tenido un infarto, ver si tiene problemas de diabetes, si tiene problemas de hipercolesterolemia, etcétera. Bueno, pues todos estos aspectos, ya os digo que es un enfoque absolutamente profesional dentro de lo que es el análisis bioquímico y como si estuviésemos metidos en un laboratorio de casos clínicos donde luego se hace una discusión incluyendo la historia para entender y poder discutir entre todos los resultados que habéis tenido en esas prácticas, ¿vale? También un componente muy importante en esta asignatura. Otra asignatura, microbiología clínica y epidemiología, creo que me quedan dos. Vale. La microbiología clínica y epidemiología. De nuevo os he puesto aquí los aspectos más generales que aparecen en la guía docente, pero voy a centrarme pues, en estas diapositivas que son mucho más bonitas. Las han realizado en la asignatura, me ha hecho llegar la coordinadora de la asignatura, respecto a qué es lo que se va a tratar en esta asignatura. Una asignatura que tiene también dos aspectos distintos, aunque están relacionados, como es la microbiología clínica y luego lo que es la epidemiología. De manera que, por un lado, tendríamos todo lo relacionado con los conocimientos y el estudio del diagnóstico microbiológico de enfermedades infecciosas, y ahí pues, vais a ver diferentes tipos y cómo evolucionan esas enfermedades infecciosas. Todos los aspectos relacionados, ya os digo que en esta mención tratamos de dar un enfoque a futuro, un enfoque profesional, donde tenéis laboratorio, cómo funcionaría un laboratorio de microbiología clínica, el estudio de diferentes infecciones que afectan a distintos órganos, a distintos aparatos y sistemas, y la parte de conceptos epidemiológicos y el modelo de evolución de estas epidemias. Es como si nos hubiesen puesto en bandeja el estudio de esta pandemia. Bueno, pues ahí cuál es el propósito de la epidemiología, qué relación hay entre esta epidemiología clínica y poder hacer un diagnóstico precoz, tanto para prevenir como para poder dar tratamientos eficaces. La relación y el estudio entre enfermedades infecciosas y su predisposición genética y esta famosa vigilancia epidemiológica, los brotes de distintas patologías que van surgiendo. Bueno, pues son aspectos que vais a ver en esta asignatura. Es una asignatura que si ya toda la mención tiene un componente práctico muy importante, en el caso de esta asignatura es especialmente elevado, prácticamente el 40% de la docencia es práctica, prácticas enfocadas a esa parte de microbiología clínica, donde veis ahí, bueno, pues desde muestras respiratorias, un diagnóstico microbiológico, urocultivos, realización de antibiogramas, es decir, esa simulación de cómo se trataría una muestra dentro de un laboratorio de microbiología clínica, hasta las prácticas de epidemiología con ese análisis epidemiológico, ¿vale? Y, por supuesto, junto con esa parte práctica, un aspecto más de seminarios y de trabajos, resolución de casos clínicos, seminarios de biomatemática, también absolutamente actuales, esos modelos matemáticos que van prediciendo cómo va a evolucionar la epidemia. Bueno, pues hay veces que uno desea que el modelo matemático se equivoque porque hemos puesto las medidas adecuadas para controlar la situación. Y, bueno, pues seminarios de epidemiología con la revisión y discusión crítica de diferentes artículos de investigación.
Para completar esta parte, como ya luego os comentaré en la parte del máster, bueno, pues esta formación se completa no solo en el máster en biología sanitaria, hay 3 asignaturas del máster relacionadas para completar esta formación, sino también en otros másteres de la Complutense, como puede ser microbiología, parasitología o de otras universidades. Y las salidas profesionales, bueno, pues las mismas, en el fondo, que os he ido comentando en la parte más general de la mención. Y por último tenemos la asignatura de parasitología y vectores de transmisión. Una asignatura que lo que va a hacer es estudiar estos organismos parásitos que afectan a los seres humanos, también de absoluta actualidad y de una gran relevancia. Los parásitos, no solo su estudio, sino también los vectores que los transmiten y, bueno, pues haciendo especial énfasis en este papel, pues en este caso de artrópodos como ectoparásitos. Dentro de esta asignatura, bueno, pues tenéis aquí los bloques temáticos, luego lo vais a ver asociados a enfermedades, que seguro que os va a sonar más, pero bueno, desde la protozoología, emintología, vector de transmisión. Las prácticas, destacar también que son prácticas posiblemente que no se hacen en otras universidades, utilizando preparaciones reales para el diagnóstico microscópico de diferentes patologías relacionadas con estos organismos parásitos y la discusión de estas prácticas, así como la presentación de resultados en pósters científicos, un aspecto en el cual en esta asignatura se le dedica mucho tiempo, os van a enseñar cómo realizar un póster científico y donde vais a poder presentar pues, los resultados pues bien de estos seminarios de diferentes patologías en forma de especie de congreso científico. Para que veáis la importancia de esta asignatura dentro del mundo biosanitario, bueno, pues estas enfermedades parasitarias suponen el 60% de lo que se conoce como enfermedades tropicales desatendidas. Desatendidas por cuestiones de higiene, por cuestiones económicas, y eso supone una problemática social muy importante. Muchas de estas patologías aparecen en países en vías de desarrollo, con lo cual son un banco perfecto para que se desarrollen, y de ahí la importancia que se os transmite en esta asignatura de que como biólogos y como biólogos del ámbito biosanitario, la importancia que tenéis sobre a la hora de adquirir conocimiento sobre el control en estos vectores de transmisión, cuáles son las nuevas herramientas de diagnóstico, cómo se pueden implementar terapias alternativas para evitar resistencias farmacológicas o incluso el papel importantísimo dentro de vuestra formación a la hora de incorporar medidas preventivas desde vacunación hasta en aspectos educativos, que son muy importantes en este tipo de patologías. Patologías que seguro que os suenan, relacionadas con protozoos, la enfermedad de Chagas, con el mintos, bueno, pues tenéis una gran cantidad de patologías, el dengue, la rabia, bueno, pues por supuesto tenéis la malaria. Bueno, pues sí me gustaría, porque además me lo ha pedido el coordinador de la asignatura y yo creo que es muy importante. Yo lo comenté al comienzo de la charla, que los biólogos en el mundo sanitario cada vez son más importantes, pero no son más importantes porque van a trabajar para un médico sino que es un trabajo absolutamente colaborativo y que ahora mismo en la mayor parte de estos estudios, en estas zonas de investigación, estas zonas de tratamiento y de estudio de estas patologías, al frente de estos trabajos están biólogos del ámbito sanitario, donde cada vez más la cooperación y la colaboración entre diferentes especialidades es importantísima. Bueno, pues creo que esta es una asignatura donde de manera especial quizás se ve esa visión multidisciplinar a la hora de poder plantearnos un ámbito profesional a futuro relacionado con la biología sanitaria. Bueno, ¿y después qué? Hasta aquí lo que sería la parte de presentación más teórica de la mención de biología sanitaria. Claro, si hacemos una mención de biología sanitaria, por muy buena que sea, que creemos que es muy buena, muy atractiva, muy completa y que os va a aportar una formación fundamental para vuestro desarrollo posterior como biólogos,
Bueno, pues es importante darle una continuidad. Continuidad que puede ser muy diversa. Pero bueno, pues desde la facultad se ha hecho un esfuerzo muy importante en diseñar este máster en biología sanitaria. Es un máster de 90 créditos, con una parte obligatoria, una parte optativa, un módulo optativo, con la posibilidad de realizar prácticas externas y con un trabajo fin de máster de 24 créditos. Al final es un año y medio porque está pensado a un futuro, en el caso de que hubiese algún cambio en cómo es la planificación de los estudios universitarios, que se vuelva a una estructura de 3+2, de manera que estos estudios de la mención podrían encajarse perfectamente dentro del máster de biología sanitaria. Bueno, insisto que es un máster que os permite completar la formación que adquiriríais en la mención. No es un máster donde vais a ver aspectos que ya habéis visto. Evidentemente siempre hay una parte de poner en contexto, pero es un máster que os permite ir más allá. Continuar ese primer paso de especialización de la mención en lo que ya es un paso mucho mayor de especialización hacia este campo de biología sanitaria. Dentro del módulo fundamental, no voy a hablar de todas las asignaturas, quiero destacar dos que son, yo creo que especialmente relevantes en este máster y yo creo que lo hacen diferente a otros másteres en biología sanitaria o similares que pueda haber en otras universidades. Por un lado es la incorporación del curso de manejo animales de experimentación, que permite sacar la certificación para este título, independientemente que luego sea necesario el aspecto práctico. Pero permite dentro del módulo obligatorio incluir este curso certificado por la Comunidad de Madrid que nos da esa capacitación para manejar animales de experimentación, siguiendo absolutamente lo indicado por el Real Decreto, como no puede ser de otra manera. Y otra asignatura que también creo que es muy particular, que es esta asignatura de técnicas de diagnóstico e investigación. Es una asignatura de 12 créditos, es la que tiene más créditos en todo el máster. Es una asignatura completamente práctica, donde se va a trabajar en 3 líneas de investigación: inmunología, sangre, cáncer y la parte microbiología genética, y donde es todo práctico y donde vais a poder visitar, bueno, pues desde los CAIs, los centros de gran investigación, vais a trabajar con muestras reales y se va a ver una visión muy completa, con técnicas muy específicas que no se ven a lo largo del grado y que desde luego suponen una formación muy importante para luego poder utilizarla dentro de vuestro ámbito profesional. Posteriormente a este módulo obligatorio vendría el módulo básico, el módulo avanzado, donde aquí hay asignaturas relacionadas con las de la mención, pero de nuevo con un enfoque completamente distinto, mucho más aplicado, mucho más específico. Bueno, pues desde asignaturas como cambios fisiológicos en la producción, desarrollo y envejecimiento, control y vigilancia de enfermedades infecciosas, bases moleculares y celulares de enfermedades autoinmunes. Como veis, se ponen los conocimientos básicos en la mención y se desarrollan de forma muy específica y mucho más completa en lo que sería el máster. Bueno, pues para que sepáis que existe esta posibilidad. Incluido la realización de prácticas externas y de trabajo a fin de máster. Hay convenios con prácticamente cualquier organismo que hay. Yo diría que el 90% de los alumnos del máster, o más del 90%, hacen prácticas externas, y de los trabajos fin de máster, pues yo creo que como el 70% lo realizan en centros fuera de la Universidad Complutense, en hospitales, gran parte de ellos, pero también en clínicas de reproducción, en laboratorios farmacéuticos. Bueno, pues una gran cantidad de centros, tanto públicos como privados, con los que hay convenios para realizar este trabajo fin de máster. Bueno, para terminar, la parte, esto va a ser una visión más personal mía. Mi visión de lo que es importante dentro de lo que es tomar la decisión de qué mención hacer, o incluso más importante a la hora de qué mención elegir, qué hacer con vuestra vocación de biólogo. Porque para mí, y creo que los profesores a lo largo de la mención
es algo que tratamos de transmitir de manera permanente, lo importante es la vocación. Vocación en saber que queremos dedicarnos a trabajar como biólogos, del ámbito que sea, pero saber que esa vocación va a implicar esfuerzo, va a implicar dedicación, va a implicar estudio, implica habilidades. A mí me hubiese encantado poder ser jugador de la NBA, pero mi estatura y mis capacidades con el balón no lo permiten. Bueno, pues a lo mejor no puedo ser jugador, pero sí podría ser entrenador. Uno luego tiene que ver cómo encauzar su vocación. Pero insisto en la vocación porque yo creo que eso es lo importante. Y cuando os planteéis qué mención queréis hacer o incluso cómo os veis como biólogos, os planteéis qué es lo que os haría felices, entre comillas, qué es lo que os realizaría. Yo pongo aquí esta frase que se dice que la satisfacción y felicidad no tienen precio, y es verdad. Seguro que conocéis a gente que va a trabajar absolutamente frustrada, porque es el trabajo que ha tenido que coger, porque no sabía qué estudiar, no sabía hacia dónde dedicarse y al final uno trabaja muchas veces en lo que puede. Pero si vosotros sabéis lo que queréis y si os dedicáis con vocación, con pasión y con esfuerzo a saber lo que queréis ser, al final os podréis realizar. Y no hay un único camino, que es con lo que terminaré la charla. Hay muchas formas de llegar, hay muchos caminos que salen, muchas bifurcaciones que luego vuelven a permitir desarrollar nuestra vocación. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que es accesorio? Lo que es accesorio, y voy a entrar aquí en una parte de fake news que seguro que corre entre vuestro ámbito de estudiantes, porque el boca a boca hay veces que es muy bueno, pero el boca a boca hay veces que es muy malo. Bueno, pues, ¿qué es lo que es accesorio? Bueno, lo accesorio es el conformismo. Y lo accesorio es, no tengo ni idea qué voy a hacer, pues bueno, me resigno y al final estudio pues lo que me supone menos trabajo. Y ahí es donde entra toda esta rumorología, todas estas fake news. Pues a la hora de tomar una decisión de qué queréis estudiar, qué queréis ser en vuestra vida, claro, yo me lo planteo como cuando uno, y me vais a permitir un pequeño paréntesis, se plantea una relación personal. Una relación personal donde dices, bueno, es que me voy a conformar con este amigo que tengo. Bueno, pues a lo mejor uno quiere buscar un amigo mejor. O a lo mejor uno tiene que cuidar esa relación. Y digo amigo como hablo de novia, novio, de lo que sea. Es decir, uno tiene que cuidar las cosas. De manera que si en vuestro planteamiento a la hora de escoger una mención, el planteamiento se basa en esta mención me va a implicar estudiar menos, en esta mención me van a hacer trabajar menos, esta mención tiene horarios peores o esta mención aprueba más o menos, yo os diría que os estáis equivocando. Sobre todo, y vuelvo a las fake news. Puede haber una corriente que diga, no, es que en esta mención, vamos a imaginar, biotecnología biosanitaria, es que en la mención de biotecnología se aprueba más. Pues coged los datos. Y si cogéis los datos, estamos todos por encima del 90-95%. Y de hecho, normalmente el que suspende es porque no se presenta. Es que aquí se trabaja más. ¿Y? ¿O es que aquí hay que estudiar más? ¿Y? Imaginaros que estáis pagando, en lugar de porque os formen como biólogos, os estáis pagando para sacaros el carnet de conducir. Imaginaros que os dicen, no, es que puedes practicar más con el coche. Y además sin pagar más. Pues todo el mundo iría de cabeza a esa autoescuela. No, es que fíjate, es que me van a dar más clases, que no es que demos más clases. O es que aquí me van a hacer trabajar y practicar más. Bueno, pues mejor para vosotros. Insisto, vuelvo a lo que es la vocación, lo que es la pasión, lo que es el esfuerzo. Pues esto es accesorio. En cualquier mención de las de la facultad hay profesores excelentes y muy buenos. Y luego estamos profesores que seguro que a veces nos equivocamos, pero desde luego sin mala voluntad. Y todos, en todas las menciones, intentamos hacer lo mejor para vosotros. Bueno, pues pensad en el fondo lo que es importante, cuál es vuestra vocación, no lo que es accesorio. Y desde luego, lo que no es esta decisión.
no es la decisión con mayúsculas, no es la más importante de vuestra vida, no hay una mención mejor que otra. Es que en el currículum queda mucho mejor decir que soy biólogo sanitario. Pues no, igual de bueno que si uno tiene la mención de biotecnología o la mención de biología ambiental. No es irreversible. ¿Por qué? Porque el mundo en el que estamos es absolutamente global. Porque lo que se estudia en biología sanitaria se utiliza en biotecnología. Porque en biología ambiental se utilizan técnicas o conceptos de biología sanitaria. Todo está absolutamente implicado. Pero sí es importante que hay una mención que os dará conocimientos más centrados y más adecuados para lo que creéis que es vuestra vocación que otra. Pero se puede cambiar. Os pongo aquí, no determina vuestra vida. Ni es la última decisión que vais a tener que tomar. Os quedan un montón de decisiones por delante. Y desde luego lo que no puede ser la decisión es que la hagáis por descarte. Y si fuese el caso, que no sé si puede suceder, que queréis hacer una mención, vamos a poner que la mención de biología sanitaria, que yo estaría encantado, y resulta que está cubierto el cupo, me llamáis y presentamos una reclamación. Uno tiene que intentar hacer lo que le gusta, ¿de acuerdo? Pero no va a darse el caso. Pero no elijáis por descarte. Es que no sabía qué hacer, es que no lo tenía claro, es que no podía. No, lo importante es lo importante. ¿Y eso qué implica? Pues que yo creo que cuando uno se meta biólogo, las ideas las tiene más o menos claras. A mí esta diapositiva se la pongo a alumnos de bachillerato cuando están pensando que quieren estudiar. Uno no se mete a biólogo ni a biólogo sanitario por la fama. Uno se mete a biólogo por su vocación, por su pasión, y le va a requerir mucho esfuerzo y muchas capacidades. Aquí está científico, pero podía ser biólogo. Si uno quiere ser famoso y no requerir muchas capacidades, quitando una en concreto, pues que se meta a actor. Pero no estamos aquí para eso. Nosotros no buscamos la fama. Nosotros lo que buscamos es el satisfacer esa vocación de cómo funcionan las cosas, cómo podemos mejorarlas, cómo podemos entenderlas en todo ese mundo bio del que hemos hablado al comienzo de la presentación. Y eso nos lleva que al final lo que necesitáis es haceros buenas preguntas. Dos preguntas sencillas al comienzo. ¿Qué es lo que os gusta? ¿Y dónde os veis trabajando? No dónde vais a trabajar, no en la realidad. ¿Dónde os veis trabajando? ¿Qué es lo que os gustaría hacer y dónde os veis trabajando? Y a partir de ahí, ¿qué necesitáis para conseguirlo? Y eso ya sí es importante a la hora de tomar la decisión de una mención. Insisto, no irreversible, no única, no para siempre. Pero es verdad que la formación y las competencias de cada una de las menciones son distintas. Y en eso que podéis tener más o menos claro de qué es lo que os gusta, en ese trabajo que podéis tener más o menos claro donde os gustaría verlo, pues ahí sí que tenéis que ver qué es lo que necesitáis, qué conceptos, qué fundamentos necesitamos. Desde ahí, insisto, no es por vender la mención de biología sanitaria, pero es verdad que todos los conocimientos, la diversidad de conocimientos, el enfoque multidisciplinar, los fundamentos de inmunología, de microbiología, de genética, de parasitología, de bioquímica clínica, de fisiopatología, pues la verdad es que son una buena ayuda para una formación y una competencia estupenda. Eso es lo que os va a dar conocimientos básicos para vuestro futuro y el comienzo de los conocimientos aplicados, que luego continuaréis en el máster o en vuestro ámbito profesional. Y os pongo mi ejemplo. Antes os he hablado de los grados que tienen nombre, apellidos y pedigrí. Vale, yo soy biólogo. Como es la canción de Soy minero, pues yo soy biólogo, de los antiguos, de la licenciatura, no de grado. Año 92. Biólogo, especialidad fundamental. No mención de biología sanitaria, ni de biotecnología, ni de nanonada. Especialidad fundamental, lo que se llamaba antes de bata. Fundamental. Mi doctorado, especialidad bioquímica, pero soy doctor en ciencias biológicas.
Eso sí, desde esta, voy a poner entre comillas, simpleza o normalidad o generalidad de ser biólogo, si uno se va formando de manera adecuada, pues uno se especializa en bioquímica, biotecnología, ingeniería genética, biología molecular, inmunología, cultivos celulares, biomedicina, química de proteínas. La verdad es que parece que he hecho un montón de grados y solamente he hecho biología. Y actualmente en lo que trabajo, para que veáis que desde una formación más básica, a medida que vamos dando paso de especialización, bueno, pues yo me he especializado en trabajar en inmunoterapia de cáncer y de alergia. Y además soy docente y divulgador. Bueno, pues el ser biólogo da para mucho. Yo estoy orgullosísimo de ser biólogo. ¿Vale? Pues para que vosotros vayáis encauzando esa vocación. Y dentro de este ejemplo personal, pues ya termino. Depende de vosotros. Ahora solo depende de vosotros el que veáis o el que penséis qué tipo de biólogos queréis ser. El año pasado tuve el honor y el privilegio de ser el padrino de la última promoción de biólogos y les pedí en la charla que da el padrino, pues que cerrasen los ojos y que se imaginasen en un aula a quien tienen al lado. Y entonces fui nombrando estos nombres: Hipócrates, Aristóteles, Mendel, Margulis, Watson, Winter, Ginés Morata, María Blasco. He incorporado ahora, que ya no son biólogos, Margarita Salas, Barbacid. Bueno, pues son todos biólogos. Biólogos que buscaron su pasión, que seguro que se equivocaron en algún momento, que no tenían claras las cosas, pero que decidieron que querían apostar por esa biología. Bueno, pues si apostáis por la biología y apostáis por ese enfoque de biología sanitaria, aquí nos tenéis, pongo ahí con los brazos abiertos, no solo para transmitiros conocimientos, sino para tratar de transmitiros nuestra pasión y vocación. Bueno, pues con eso termino la charla. No sé si Ana y Eva queréis decir algo o si alguno tenéis preguntas. Siento haberme alargado, pero yo es que cuando me pongo a hablar, como veis, vivo las cosas de forma apasionada. Bueno, pues si tenéis preguntas, os conectáis el altavoz, levantáis la mano y os voy dando paso y os vamos contestando, os voy contestando. Ana y Eva, no sé si queréis decir algo o esperáis a las preguntas. Yo no tengo nada que decir. Muy bien. Vale. Bueno, ¿algunos animáis? Vale, Rosa, si quieres hablar. Respecto Rosa. al curso que viene, ¿se sabe cómo van a ser la presencialidad de las clases? ¿O si van a ser online, sobre todo en el primer cuatro? Vale. Se trabaja, y si no, bueno, pues como que me corrijan Eva y Ana, se trabaja en todas las posibilidades. La idea inicial es, en la medida en la que se pueda, hacer un curso presencial. Evidentemente habrá que cumplir con las normativas de distancia, etcétera. Entonces, pero en la medida que se pueda, habrá que ver cómo evoluciona la pandemia, habrá que ver cómo van cambiando las recomendaciones del Ministerio de Universidades. Por ejemplo, el Ministerio de Educación prácticamente cada semana va cambiando los requisitos y las condiciones para dar un curso presencial, pero en principio se trabaja con una idea de presencialidad, pero a su vez hay un plan alternativo de semipresencialidad, que afectaría pues, posiblemente más a los aspectos teóricos, habría que ver cómo se hace, de la misma manera que si eso hay que traspasarlo a las prácticas, pues habrá que ver cómo se hace. Pero desgraciadamente es una incertidumbre, estamos igual que vosotros. Pero eso sí, se está trabajando con todas las posibilidades. La idea, como no podría ser de otra manera, es que un grado como es el vuestro de biología, que es experimental, pues tenga la mayor parte de experimentalidad y de presencialidad posible. Pero nos tendremos que amoldar a la situación que marque la pandemia y que marquen las autoridades competentes. ¿De acuerdo? Pero bueno, se está trabajando en las dos vías. Este año ya hemos tenido que adaptarnos de forma rápida así. En algunos casos pues se han hecho prácticas online, trabajando con resultados reales, con vídeos que hay prácticas online que verdaderamente son espectaculares. Pero evidentemente eso no puede suplir el coger una pipeta.
utilizar un espectrofotómetro, pero si fuese necesario nos tendríamos que adaptar. Entonces, en la medida de lo posible presencial, pero tendremos que ir viendo sobre la marcha. No sé si no te puedo contestar otra cosa, Rosa. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más se anima? Si estáis pensando en vuestra vocación, me quedo contento. Y, por supuesto, encantados de recibiros en la mención. ¿Nadie más se anima? Bueno, pues si no hay más preguntas, Eva y Ana, ¿no queréis? Marta, contesta. Pregunta, Marta V. ¿Puedes conectar el micrófono o escrito? Nadie nos ha informado. Marta, ¿puedes conectar el micrófono? Nadie os ha informado mucho acerca del segundo semestre. Uy, yo de eso os puedo informar poco. El segundo semestre sé que tiene una serie de... Espérate. A ver si... Esperad un momentito que pongo la presentación donde está el esquema. Es que el segundo semestre está la parte del trabajo fin de grado, que están los genéricos. A ver dónde está la presentación. Perdonar que vaya. Javier, pero en el segundo semestre ahora está la biología experimental y proyectos y estudios, el TFG, prácticas externas y luego creo que está Hay una asignatura como neurobiología. neurobiología o enseñanza de la biología, que es Historia de la biología. prácticas externas, ¿no? Y prácticas Sí. externas, sí. Eso es. Lo tenéis aquí. O sea, el Claro. segundo semestre, no sé si la pregunta va en la misma línea de cómo se va a organizar en caso de si es presencial o no, pues bueno, habrá que verlo. Pero es verdad que el segundo semestre, una vez que termináis lo que son las asignaturas de las diferentes menciones, bueno, pues tenéis esas asignaturas, ahí veis que os tenéis que elegir una de estas 4, entre prácticas externas, iniciación a la investigación, historia y neurobiología. En algunos casos, como puede ser iniciación a la investigación, implica que os acoja un grupo de investigación donde hagáis esa parte de iniciación a lo que sería pues, el trabajo en un laboratorio de investigación, y luego tenéis estos que entiendo que son obligatorios, que son proyectos y biología experimental. Y luego la parte del trabajo fin de grado. El trabajo fin de grado, lo mismo, ¿a qué se orienta cada una? ¿Pero de cuáles? No he entendido esa última pregunta. ¿Te refieres la pregunta de a qué se orienta cada una? Entiendo que no es de las menciones, porque si no he sabido explicarte dónde se orienta la mención de biología sanitaria, es que no lo he hecho muy bien. Si es el segundo semestre, de la asignatura del segundo semestre. A ver, ahí no hay una orientación hacia una mención u otra. Dentro del trabajo fin de grado, si no me equivoco y no ha cambiado, uno puede hacer un trabajo fin de grado dentro de un grupo de investigación concreto, ¿vale? Y si no, hay trabajos fin de grado de cada una de las menciones. Si no me equivoco, los que cogéis una mención tenéis que hacer, en caso de hacer un trabajo fin de grado generalista, sería un trabajo fin de grado de otra de las menciones. ¿Eso es correcto, Eva y Ana? No. ¿No? No. Vale, pues Eso, entonces no. A ver, vamos a ver. Eso era antes cuando existía el trabajo, cuando existía lo que era cuando lo hacías el TFG básico, que tenían que coger todos y que entonces hacían los de molecular y celular, hacían el de organismos y sistemas y al revés, el cruzado aquel que existía. Pero ahora en cuarto hay la biología experimental, que es obligatoria para todos, que es una asignatura obligatoria para todos los alumnos, y proyectos y estudios, que también es obligatorio. Y después está las optativas que habéis dicho y finalmente el trabajo fin de grado, que como tú has explicado puede hacerse en un laboratorio de la facultad, de fuera de la facultad, y luego está la posibilidad de hacerlo dentro de los laboratorios de la facultad, que ahí sí que hay un trabajo de biología sanitaria
otro de biotecnología y otro más de biología ambiental. Es decir, dentro de su trabajo fin de grado podéis seguir con el enfoque que tengáis de vuestra mención, de la mención que hayáis escogido, ¿vale? No sé si esto lo hemos logrado explicar. Pues que Ya, se sale, eso es que ya se sale de nuestro... se escapa de la mención. Vale, bueno, lo transmitiremos al decanato para ver que se planteen hacer una presentación de este segundo semestre. No os preocupéis, Marta, que yo se lo transmito al decano y imagino que actuarán en consecuencia. Vale. ¿Alguna otra cuestión? Este año solo hay 2 clases biosanitarias y de acabárselas a solo... pues no sé, hay 2 grupos. Sí, cuando hablas de clases hay 2 grupos, sí. Efectivamente, se tomó la decisión el año pasado de reducir los 3 grupos de biosanitaria a 2. Al final, el año pasado, en principio de las encuestas que os hacen, pues parecía que iba a haber muchos más alumnos en la mención de biología sanitaria y se mantuvieron los 3 grupos, no en todas las asignaturas, la de genética hubo solo 2, pero en el resto se mantuvieron 3, pero aún así, pues bueno, la opción, lo que está aprobado es que se mantengan esos 2 grupos. El máximo de alumnos por grupo son 60. ¿Qué pasaría si hay más de 120 alumnos? Pues en teoría el decanato dijo que lo vería. Es verdad que luego en la práctica, desde lo que decís que os vais a matricular a lo que os matriculáis, no sé si porque quedan asignaturas pendientes de otros cursos o por el motivo que sea, o porque no os matriculáis de todo el curso, pues al final salen menos alumnos. En la mención hemos llegado a tener 160 alumnos, hemos llegado a estar a tope. Y bueno, pues ahí son números que van fluctuando, es una decisión de la facultad, y una propuesta del decanato, pues bueno, ahí puede haber profesores más de acuerdo, menos de acuerdo. A mí me encantaría que hubiese 5 grupos de la mención de biología sanitaria. Desde luego, lo que no me gustaría, entendiendo los problemas que puede haber organizativos, es que alguien no estudie lo que le gustaría estudiar. Y es en el sentido en el que he dicho antes que si eso sucediese, que espero que no suceda, pues bueno, contáis ahí con mi apoyo para manifestarnos donde haga falta. ¿Vale? Pero bueno, la previsión es que haya 2 grupos, que eso sí, pues que estén a tope, y si se cubren, porque es verdad que no puede haber, no sé si son 60 o 55, el número máximo que está previsto, no me acuerdo, pues bueno, pues habrá que ver qué se hace. Bueno, pues si os parece, terminamos. Sobre todo, bueno, pues daros las gracias a los casi 50 que habéis estado conectados en algún momento. La verdad es que me alegra enormemente ver el interés por la mención. Bueno, pues seguro que la decisión que toméis será la mejor posible y estará bien tomada. Espero haberos sabido acercar un poco lo que es la mención de biología sanitaria y aparte, bueno, pues con el enfoque también de mi visión personal. Daros las gracias por eso y, bueno, y dar las gracias a Ana y Eva por haber estado aquí de apoyo conectados y ya sabéis que estamos para lo que queráis.